has llegado al último tercio de la temporada en el punto correcto, concreto, que cualquiera te debe exigir. Es más, que cualquiera te debe aplaudir. Te debe aplaudir porque, ya digo, no es algo que ocurra todos los años. Te puede tocar, puede pasarle a un chico normal. Siembran el pánico por la ciudad, te atrapan y después nunca más vuelve a ser lo mismo. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a miércoles 5 de febrero del año 2025. Os hablo desde el barrio de Argüelles, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1590 de la sección de fútbol de Pepe Diario, ese podcast que durante 2 horas y cuarto, 2 horas y media más o menos cada día, intenta traeros toda la actualidad del deporte en un sentido general, en un sentido global, y aquí en el primer tercio del programa, aquí en medio del espacio-tiempo del universo conocido, vaya usted a saber, si no estamos también en medio del espacio-tiempo de otros muchos y múltiples universos por conocer. Vamos a charlar de fútbol. De fútbol vamos a hablar del Atlético de Madrid, que ya está en semifinales de la Copa del Rey. Y carajo, semifinales de la Copa del Rey en un año que a estas alturas de febrero está a 2 puntos del líder. De hecho, se da la circunstancia que, como juega en el Bernabéu el próximo fin de semana, en caso de ganar, estará líder de la Liga. Líder de la Liga a mitad de febrero, con ya la clasificación para semifinales de la Copa del Rey y clasificado para los octavos de final de la Champions League. ¿Qué dices tú? Bueno, la clasificación para los octavos de la Champions League es lo normal, ¿sí? En el formato antiguo sí. Si pasabas de la primera fase, que es lo que te tenía que tocar siendo un equipo del nivel del Atlético de Madrid, pues lo normal es que estuvieses esperando ya tu eliminatoria de octavos. Pero dado como es el nuevo formato, dado que sigues jugando al fútbol pasada la Navidad, esa fase Liga, y dado que has quedado entre los 8 mejores de Europa y has quitado de enfrente una eliminatoria que era potencialmente asesina, contra, por ejemplo, lo vamos a ver con el Real Madrid, el City, el Bayern, el PSG, la Juventus, el Real Madrid, qué sé yo, podría ser cualquier cosa, has conseguido evitar eso, has conseguido ser de los mejores equipos de Europa. Si lo ponemos todo encima de la mesa y lo miramos, ¿cuántas veces ha llegado el Atlético de Madrid a febrero en estas circunstancias? Poquísimas. Los años de los títulos de Liga y muy poco más. Y muy poco más, porque la realidad es que es muy difícil para el Atlético de Madrid llegar hasta este punto de esta manera. Y aquí se produce una paradoja, ¿no? Porque por su condición de tercer equipo de España, al menos aparte de que lo ha sido durante la historia, sin duda, en la época del Cholo Simeone, lo ha sido de manera contumaz, lo ha sido de manera contundente y ha ido alejándose del resto, como probablemente nunca haya sucedido. El Atlético de Madrid, no sé, en el principio de los tiempos, pero desde que tenemos uso de razón, nunca ha sido tan tercer equipo de España como ahora. Jamás, siempre había Deportivos de La Coruña, Sevillas, Valencias, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, siempre había equipos que estaban más cerca de ellos o por delante en esta persecución eterna e imposible del Real Madrid y del FC Barcelona, pero desde la llegada del Cholo Simeone, el asentamiento del Atlético de Madrid como tercer equipo de España, y ahora ya no solo como tercer equipo, sino alejadísimo del cuarto, eso se ha producido como una realidad palmaria. Esa realidad palmaria no tiene, de hecho no sucede, no se produce todos los años en la clasificación o en los resultados. Y de ahí que se produzca esta paradoja que digo, que tú en la gran distancia, en la gran mirada, sí eres ese equipo, en la matemática de cada año no tienes por qué serlo. Y ha sucedido, sucede, no pocas veces, que quedas eliminado en primera fase de la Champions, que vas cuarto o quinto a estas alturas del campeonato, que te ha eliminado un equipo cualquiera en la Copa del Rey. Esas cosas pasan. Pasan casi todos los años. De hecho, lo natural es eso, a pesar de que te hayas instaurado, ¿no?, como el tercer gran equipo de España. Este año no. Este año eres el tercer gran equipo de España de manera absoluta y totalmente merecida, ejemplar, y en el sitio, en el lugar que te corresponde. Has hecho mejor Champions League que el Real Madrid, estás haciendo mejor Liga que el Barça, por una cuestión solo de calendario, pero tú estás en semifinales de la Copa y ellos todavía no, a ver qué sucede hoy y mañana. Es decir, has llegado al último tercio de la temporada en el punto correcto, concreto, que cualquiera te debe exigir. Es más, que cualquiera te debe aplaudir. Te debe aplaudir porque, ya digo, no es algo que ocurra todos los años. Una vez que vimos el verano de fichajes del Atlético de Madrid, algunos pensábamos que esto era lo que tenía que ocurrir. Porque cuando fichas a una estrella
para mí lo es, del planeta, como es Julián, que desde luego no es top 5, ¿ok? Pero sí que es un jugador para cambiarte un equipo, un delantero que te vale cerca de 90 millones con bonus, evidentemente consideras que es ese tipo de jugador, ese tipo de fichaje, pero a la vez has sumado en el equipo otro tipo de figuras que necesitabas y con mucho además, como son Conor Gallagher para el centro del campo o Lenormand para la defensa, amén de Sorloth, bien. Tú lo que has hecho es poner las bases para que esto ocurra. Sumado a la plantilla que ya tenías, puedes multiplicar los beneficios de la misma al no tener la exigencia de, por ejemplo, Griezmann ser el mejor delantero del equipo. Al no tener esa exigencia, puede jugar de manera diferente, puede rotar más, puede no tener que estar todos los partidos de titular, puede no tener que ser abusado en el sentido de agotar su físico. Lo mismo para el centro del campo, en este caso no con el fichaje de Conor Gallagher, sino con la aparición de Pablo Barrios. Eso hace que Coque no sea imprescindible, que De Paul pueda jugar más pegado al área, que sea diferente los minutos tanto de los veteranos como de otros jugadores que no habían dado el do de pecho en las últimas temporadas, y por lo tanto estos jugadores pasan a ser mejores también, pasan a ser más relevantes, pasan a ser más importantes. Lo mismo, aunque ha estado fuera por motivos de lesiones y por motivos de aquel golpe en la cabeza tan feo de Lenormand, con la sensación de que puedes contar con más defensas, también el fichaje de Lenglet, la plantilla se ha multiplicado gracias a esos fichajes. Y también creo el cambio de preparador físico, la ausencia del terrorista profe Ortega y la entrada en una dinámica muchísimo más moderna a la hora de preparar jugadores y a la hora de que estén al máximo de su rendimiento físico, también es relevante en el equipo. Todo eso es verdad, todo eso más el Cholo Simeone tratando de toquetear la plantilla, cosa que le costó, no pocos disgustos al principio, meses de dudas, de ideas, de esquemas, pasar a la defensa de 4, olvidar la defensa de 3 centrales, dónde posicionas el equipo, dónde presiona más o menos alto, cómo sales a los partidos más o menos ofensivo. Todo eso ha pasado y todo eso es verdad. Y todo eso tiene que ver con una temporada que de momento está siendo fantástica por parte del Atlético de Madrid. Pero hay un punto que no se podía prever y que está siendo tan relevante como todo esto y del que no se puede pasar por encima a la hora de evaluar lo que ha sucedido en el Atlético de Madrid. Y ese punto es Giuliano Simeone. Y Giuliano Simeone es muy difícil también de predecir, de evaluar y de mirar con la suficiente distancia para entender lo que ha significado este año en el Atleti. Primero porque, siendo como es, el hijo del entrenador es un factor de distorsión en el vestuario que siempre hay que tener en cuenta. Estoy convencido que no hay un solo entrenador que tenga a sus órdenes a su hijo que lo trate en igualdad de condiciones. Seguro. Habrá quien lo trate mejor, y eso es muy malo, pero habrá quien lo trate peor de lo que merece, y eso es igual de malo. La dinámica que se ha establecido entre Giuliano Simeone y la plantilla, y el Cholo Simeone y su hijo, parece la más acertada posible. Hay una cierta distancia entre ambos y hay un sentimiento en el vestuario de que Giuliano Simeone es de ellos, no es el hijo de papá, sino es uno más del grupo. Esa parte es muy difícil de conseguir y para que esa parte se consiga tiene que poner de su lado el entrenador, el jugador y el resto de la plantilla. Y creo que es algo que se ha conseguido, pero solo funciona si luego rinde en el campo. El Cholo Simeone tardó en utilizar a Giuliano Simeone, y cosa que nos parecía a algunos normal, porque nos parecía que el Giuliano no tenía las capacidades para ser un jugador titular de este equipo. ¿Cuán equivocados estábamos? Muchas veces se confunde lo que es habilidad pura con el balón, técnica pura a la hora de manejar el balón, con saber jugar al fútbol o con qué clase de jugador de fútbol eres. Giuliano Simeone no es el jugador más técnico con el balón, pero tiene otras virtudes que están muy por encima de esa. Esa no es la principal virtud ni la más importante a la hora de que un jugador juegue o no juegue, o sea relevante, o pueda cambiar la dinámica de un equipo. En algunos casos sí, pero en otros no. En el caso de Giuliano Simeone, sus capacidades, que tampoco hay que llevarlas a la simplicidad, que sería injusta, es injusta, de, bueno, es que le pone garra, no sean ustedes simplones.
lo que pone Julián Simeone es muchísimo más que garra. La manera en la que te permite jugar con un centro del campo de 4 centrocampistas, porque su presencia en el extremo no te quita nada, ni en la presión, ni en la asociación, ni en la amplitud del campo, pero tampoco en todo el trabajo que tengas que hacer hacia atrás, el doblar al lateral, el ejercer como primera válvula de salida para tus compañeros que están ejerciendo de mediocentros. Pero también la conexión con la grada, también la presencia en el área, también la manera en la que tiene de distorsionar el segundo palo cuando el equipo ataca con Julián o con Griezmann. Todo eso ha aparecido, y todo eso ha aparecido como virtudes futbolísticas que tienen que estar alejadas de su apellido y alejadas de las expectativas que podía generar un jugador como él. Julián Simeone ha demostrado que tiene unos talentos envidiables que han servido para que este equipo cambie el techo que tenía. Y eso, hay que decirlo, aunque sea el hijo del jefe. Eso es una de las piezas, y no pequeña, que ha llevado al Atlético de Madrid a la situación fantástica en la que está en este 5 de febrero. Vamos a hablar de la Copa, del Atleti, del mercado de fichajes, de la actualidad del fútbol, con Miguel Berger y con Emmanuel Ramiro. Vamos con ello, hay que andar.